Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, ¿qué hacemos cuando escuchamos a Pedro Sánchez? Cuando dice una cosa y hace la contraria. Recientemente hemos tenido conocimiento de su actitud ante el envío de armas ofensivas a Ucrania para defenderse de una invasión, como ha sido la invasión del Ebro por parte de Rusia. Bien, ¿qué dice Sánchez? Pues que no. Decía hace muy pocas horas que no porque, hombre, es que hay que resolverlo, la vía diplomática, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vía diplomática cuando están pegando tiros y se están matando a tus hijos, a tu mujer, a tus padres, a tus hermanos? ¿Cómo te defiendes? ¿Por la vía diplomática a estas alturas ya? Bueno, ¿qué es lo que hace el Partido Comunista, la parte comunista del gobierno de España? Pues estar totalmente a favor de Rusia, porque son comunistas, avenidos ahora a un nuevo formato de capitalismo que en definitiva es enriquecimiento de estos dictadores, porque en definitiva son auténticos dictadores, pero con la fórmula del comunismo, es decir, fórmula criminal. Crimen es igual a comunismo, como comunismo es igual a crimen. De ahí no salen, es el círculo cerrado. Bueno, vamos a ver algunos titulares de prensa, como por ejemplo, cuál es la postura de los socios de Pedro Sánchez ante la petición urgente de ingreso en la Unión Europea por parte de Ucrania. ¿Qué es lo que hacen? Pues ahí lo tienen. Los socios de Sánchez contentan a Putin. Podemos y Bildu, lo más granado, votan en contra del ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Y por otro lado, ¿cuál es el grado de credibilidad de Pedro Sánchez con el tema del envío de armas ofensivas a Ucrania? Pues vamos a ver otro titular. Ahí lo tienen. El anuncio de Sánchez de enviar armas a Ucrania rompe en dos al gobierno, porque tenemos un gobierno socialcomunista, socialista y comunista. Muchas veces hay poca diferencia entre ambos conceptos. Es un gobierno socialcomunista que prácticamente se confunde con el paisaje. Bueno, pues la parte comunista de Ione Belarra se ha sentido muy ofendida, porque Pedro Sánchez por fin ha sucumbido a lo que toda Europa, incluido Luxemburgo, fíjense, hasta Luxemburgo, se apunta al envío de armas para defenderse de la invasión de Rusia a los pobres ucranianos. Bueno, pues así están las cosas. Y ahora mi pregunta es la siguiente. Y cuando Pedro Sánchez dijo hace muy pocas horas también que iba a consumir totalmente el periodo de legislatura y que no iba a anticipar las elecciones, ¿qué piensan ustedes? A la vista de del grado de credibilidad que tiene Pedro Sánchez, pues que no sé si aprovechará la coyuntura, ahora mismo este desconcierto, ya lo ha aprovechado para otras cosas, como por ejemplo para introducir unas medidas absolutamente estrafalarias en el nuevo formato de educación. Ya no va a haber ni un 5 ni un 7, no, habrá un suficiente, un insuficiente quizá no. Notable, no sé si seguirá existiendo, sobresaliente o matrícula de honor, ya no sé cómo quedará la cosa, pero ya no va a ir por números. Ya un 4 no va a ser un suspenso, ni un 5 un aprobadillo por los pelos, no. Ni habrá un 7 notable, ni habrá un 9 sobresaliente, no. Ya no habrá nada de eso. ¿Y qué es lo que van a poner ahora? No se sabe. Y por otro lado también introducirán el asunto este del género en la raíz cuadrada de 9 o en una aritmética simple. 6 más 2, por ejemplo, pues habrá que ponerle otro nombre a todo eso. Las ha colado precisamente sin que nadie se haya enterado. Esas medidas y otras, y ya veremos si no tiene en ciernes alguna operación para anticipar las elecciones. Saludamos ya a nuestros contertulios. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches y muy bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer ya estar aquí, acompañarnos y vernos en persona y en directo. Cara a cara. Cara a cara, efectivamente. Bueno. Pues nada, sorprendido no hemos salido del escenario de película de la pandemia y nos metemos en otro aún peor. Parece ser la sensación de que Europa ha retrocedido un siglo, ¿no? Vivimos en suelo europeo un nuevo genocidio, porque tú lo calificabas de invasión, ni siquiera de invasión ni de guerra, es que esto es un genocidio entre las reglas, es decir, una potencia nuclear que se enfrenta a un país casi bueno, no sé la palabra, casi sin ejército, y que es la población civil la que se está defendiendo y muriendo en esos ataques rusos.
Y veremos a dónde nos lleva esta situación, porque yo creo que hablabas tú de la situación de Rusia, es que es la tormenta perfecta, es decir, es el comunismo rico, que lo hemos enriquecido sobre todo, el resto de países de Europa, comprando gas a precio de oro y comprando las reservas que nosotros hemos dejado de producir y que hemos dependido de Rusia, y que ya daba muestras de lo que es Rusia, ¿no? De lo que es ese sistema totalitario. Envenenaba a opositores, encarcelaba a opositores, perseguía a quienes no piensan como ellos. La política que tuvo en Georgia, en Chechenia, se anexionó Crimea y ha venido dando muestras progresivamente de lo que son, y ante el silencio de la comunidad internacional y la dejadez del resto de países, de la ONU en general, pues ha llegado hasta donde ha llegado. Incluso yo creo que la invasión esta incluso la ha planificado por fases. La primera ha lanzado ahí una pequeña, porque está claro que el potencial bélico de Rusia está muy por encima del de Ucrania, ha lanzado como una avanzadilla a ver hasta dónde le permitían, y viendo que se defiende, pues ya va con 60 kilómetros de tanque y de... Claro, hasta donde le dejen. Como hizo Hitler. Efectivamente. Pero lo primero que hizo fue anexionarse a Austria. Hombre, como yo he nacido allí está mi pueblo, pues, y además hablan alemán, pues venga, Austria para mí. Y luego cuando vi a los Sudetes, estaban allí medio sueltos, y esta gente, ¿qué es lo que hace ahí? Que también son factibles de anexionarlos. Pues Silesia, Moravia y ¿cuál era la otra? Y Bohemia. Que iban dejando, pues, claro. Las cogió, y el siguiente paso a Polonia. Claro, si ves que pruebas, Austria entró, vamos, como el que se fuma un puro. Los Sudetes igual. Bueno, pues a Polonia, a invadirla, y así sucesivamente. En fin. Rafa Martos, ¿qué tal? Pues nada, ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues sí, encantado de que nos veamos las caras sin tener que depender. Sin congelarse. sin congelarnos, a pesar de los fríos. Sin tropezones, en audio, en vídeo. Bueno, pues muy bien. Pero, oye, no sé qué manía le tenéis con decir que Rusia es un país comunista o que este es comunista. No, es que es un dictador, punto final. Yeah. O sea, si es que no hay más paliativos. O sea, no es comunista, no es un país comunista Rusia, porque los medios de producción no son del Estado. Eso para empezar. Ni tiene ¿Y el gas? El gas sí, pero bueno, quiero decir, en casi todos los países hay algo que o está monopolizado directamente por el Estado, claro, o casi, pero a ver, es un país capitalista. Todos los grandes multimillonarios rusos son afectos al régimen de claro, gobierno, comunista. Claro, pero no, a ver, no. Hombre, ¿no es comunista Putin? Un tío que dice que lo más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, dijo que quien y no un tío tenía... que ha trabajado para la KGB de Rusia, sí, pero de la Rusia comunista. No. Bien, y Manuel Fraga formó parte de gobiernos de Franco. Quiero decir, ¿y qué pasa? ¿Que era fascista Fraga? Se lo dijeron hasta la muerte. Bueno, sí, pero se lo dijo quien se lo dijo. Le siguió hasta la muerte. Claro, sí, pero te quiero decir que es que no es ni más criminal por decir que es comunista, ni aquellos que se autodefinen comunistas pueden rebajar la criminalidad de Putin diciendo que no es comunista. Es decir, ¿tú crees Putin que es un criminal, no es criminal? Punto. A ver. Está desviando el tiro. El problema no hablemos de tiro. Sí. El problema es que Putin es un criminal. Me da igual, si quieres llamarlo comunista, llámalo comunista. No lo es, porque el hecho de que dirigiera la KGB y de que luego se acabara haciendo con el poder, lo que demuestra, más que era comunista, el tipo de personaje que es. Nada más. Rusia no es un país comunista. Y si lo fuera o fuese, me daría exactamente igual. Es decir, está cometiendo un crimen, porque incluso en el supuesto, que no lo acepto, pero incluso en el supuesto de que considerara que tiene algún derecho sobre Ucrania, por el mero hecho de que es el país que está al lado, o sea, que tampoco yo, pero eso debería haberlo resuelto de un modo pacífico. Hombre, que estamos ya en el siglo XXI, que no podemos estar a tiro entre países que se supone que son civilizados. Bueno, y que no pasemos de ahí. Porque claro, mientras que sean tiros, pues claro, están amenazando. Es que el ejemplo que has puesto tú es que es de libro, quiero decir. Es que así empezó Hitler, efectivamente. Llega estos tal...
Crimea, Georgia, no, y esto ya. Claro, te meten en Ucrania y pasado mañana ya ha amenazado a Finlandia. A Finlandia y a Suecia. Claro, sí. Pero fíjate, Rafa, que dices tú, y en parte coincido contigo, es decir, probablemente no sea un sistema comunista al uso, como lo entendemos. De hecho, ya se mantuvo la antigua el que no es un sistema comunista al uso es China. Que sí es comunista, pero desde luego no es al uso. Claro, pero es que una cosa es el sistema económico, que son capitalistas, que por eso hablamos de la tormenta perfecta, y otra cosa es el sistema político. Es decir, el sistema político que impera tanto en China como en Rusia, yo creo que tiene muchas más afinidades con un sistema político comunista que con unas democracias occidentales, como la nuestra. Digo, dictadura comunista. O tiranía comunista. Es que las dictaduras no siempre son comunistas. El franquismo era una dictadura no comunista. Los nazis eran una dictadura no comunista. En Marruecos socialista. Hay una dictadura y no es comunista. Hitler era una dictadura socialista. Sí. Era un nacionalsocialismo. Sí. Pero tú piensas ahora mismo las vinculaciones internacionales que está teniendo Rusia. ¿Quién está apoyando a Rusia? Que sí. Venezuela, Sí. Cuba, porque no tiene ni siquiera posibilidades de China. O sea, al pero final... pero es porque... ¿Y José Luis Rodríguez Zapatero? Sí, que está callado. Yo creo que además tiene lo mejor, Bildu, sí. O sea, tiene lo mejor de cada casa en su apoyo. Es decir, eso a cualquiera debería hacerle reflexionar. Claro, luego que no sorprenda Sánchez que haya una reunión de la OTAN a más alto nivel y que no le llamen. Mire usted, que usted tiene enemigo en casa. Claro. Que usted está durmiendo con comunistas en su gobierno y con exterroristas. Entonces, ese es el papel que tiene España en la comunidad internacional ahora mismo. Por eso hablábamos antes fuera de micro lo del tema del compromiso de envío de armas. No, yo ni me lo creo. Está acostumbrado a decir una cosa y luego hace otra, y lo indicáis vosotros a lo largo de su mandato. Yo creo que lo de hoy ha sido una puesta en escena de esa necesidad de manifestar al mundo, defender la posición de España con respecto a Ucrania, pero yo tengo clarísimo que España no se va a mover de lo que dice la Unión Europea en conjunto. Es decir, a título personal, Sánchez no le veo yo con iniciativa ninguna para llevar a cabo eso. Lo que decía Antonio. Es decir, tú piensas que no tiene ninguna credibilidad. ¿Cómo lleva esa no credibilidad al máximo? Pues dice en una entrevista, te insisten por activa y por pasiva, si va a mandar armas como país, no a través de la Unión Europea. Y no lo dice. No aceptan, no las va a mandar. Luego coge y en el pleno del Congreso dice lo contrario, que sí las va a mandar. Entonces, ¿cómo acaba ese círculo? Pues no mandándolas. Claro. Has dicho, exacto, no las voy a mandar, luego las voy a mandar y al final las voy a mandar pero no las mando. Pero es que hasta incluso la Unión Europea, que a última hora a mí particularmente me está sorprendiendo, que creo, a título personal, que está haciendo más de lo que yo pensaba que iba a hacer, pero hasta incluso ese lenguaje lo utilizamos, ese doble lenguaje o esa hipocresía. Decían esta mañana 450 millones de euros del mecanismo o del Fondo Europeo para la Paz. Es decir, 450 millones de euros en armamento no es para la paz. Es decir, pero ¿cómo luchas por la paz ante un cordón de 64 kilómetros de blindado y ese ejército, una potencia nuclear? Es que es un problema tan serio, tan complejo y tan grave que yo creo que debemos estar más preocupados, porque es que ¿hasta dónde va a llegar Putin? O sea, es decir, cuanto más se le resista Ucrania, más va incrementando su posición. Ya hablaba hoy, no sé si era el primer ministro, el ministro de Defensa ruso, hablaba seriamente de amenaza nuclear. Y yo creo que esta gente... Ya, pero la amenaza nuclear no se anuncia. La amenaza nuclear es permanente. Recordemos las bombas de Palomares. No estábamos en guerra, no había ninguna amenaza y cayeron 4 bombas termonucleares en Villaricos, en Palomares. Entonces, claro, estamos hablando de un accidente producido por la permanente y constante amenaza nuclear que siempre hemos tenido y seguimos teniendo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora dice, es que vamos a activar nuestro armamento nuclear. Mucho cuidado. No. El armamento nuclear está activado permanentemente las 24 horas del día. ¿O qué es lo que pasa? Que los submarinos que pasan por el estrecho de Gibraltar y por el mar de Alborán, que yo he visto algunos. Es que he visto algunos. Y claro, y digo, ¿y esto qué es? Un sitio que además que está a 30 y tantas millas de la costa. Y no han cargado aceitunas, precisamente. No, y claro, y ve allí una cosa rara, ¿y eso qué? Coño, pues un submarino, ¿sabes? Que ha salido a flote. Pues bueno, pues ya está. Ya. Esperemos que no pase nada.
Bueno, pues es que pasan a diario. A diario están pasando submarinos, embarcaciones cargadas de misiles, aviones cargados con armas nucleares. Pero sí, ¿cómo que activar? Eso está activado permanentemente. El problema es que mañana veamos una retirada de tropas de la zona de Ucrania por parte de los rusos. En el momento que se replieguen, pues es posible, y aquí nadie ha hablado de activar nada, es posible que entonces sí tiren una bomba. Pero claro, la bomba no la van a tirar en Ucrania. Yo pienso que de tirarla la tienen que tirar en algún sitio, lógicamente, que sepan que es estratégicamente pues una buena pieza de caza, que es un silo de misiles, que es una central nuclear en una gran ciudad, etcétera, etcétera. Si es que, puestos a locuras, evidentemente, este hombre, que es un loco, es un tirano, este hombre no va a sellar la paz ni va a resolver el conflicto y ya está. Se tiene que llevar por delante mucho más que Ucrania, seguramente. Mucho más. Eso es lo peligroso. Precisamente por lo que hablábamos antes. Es decir, es que la Segunda Guerra Mundial, Antonio, la Segunda Guerra Mundial costó nada más y nada menos que 60 millones de víctimas mortales. ¿Por qué? Porque se le dejó hacer a Hitler. Se le dejó hacer. Y en el momento que tú veas, si es que las trazas se ven, es que nadie veía lo que era Hitler. Es que Chamberlain era tan tonto que cuando fue a ver si conseguía establecer la paz con Hitler, no se dio cuenta del monstruo que era. Hombre, por favor, si eso se ve a la legua. Entonces, vemos a la legua perfectamente que Putin es un grave peligro para la paz mundial, para la estabilidad, para una confrontación, una conflagración nuclear, que sería pues casi la extinción. Entonces, oye, en cuanto antes nos quitemos de en medio, por el procedimiento que sea, a este gobierno encabezado por Putin, antes terminamos y menos vidas humanas y menos sacrificio habrá que sufrir, digo yo. Bueno, pues tenemos ahí la Unión Europea, tenemos a Estados Unidos, tenemos a la OTAN, tenemos fuerza suficiente para eso. Si hay que aplastarlo, que se aplaste y cuanto antes. Esa es mi opinión. Sí. No, yo pienso lo mismo. Lo que ocurre es que ahora todo es bastante más complejo que en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el planteamiento es el mismo, ¿no? Te lo decíamos. Cuando llega alguien que está un descerebrado, porque no es alguien con quien tú puedas dialogar o debatir o llegar a algún tipo de acuerdo razonable, por más que todos sabemos que en un acuerdo siempre hay quien gana y quien pierde, y a veces pierden los dos. En un caso como este, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que antes se mandaban hombres al frente, y morían mucho. Pero con el tema del armamento nuclear, con el tema de los misiles de largo alcance, claro, todo es mucho más complejo, ¿no? También los militares ahora son mucho más inteligentes y están mucho más preparados que antes, que oye a cualquier militar, ahora un general te sale en la tele y dices, estos tíos están bien preparados, ojo, saben. Que sí hay similitud con la Segunda Guerra Mundial, es perfectamente equiparable con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial también hubo armamento nuclear. Sí. ¿Y qué es lo que se hizo? Porque la Segunda Guerra Mundial tuvo dos fases. Primera fue la caída de Berlín y la caída del nazismo, y después la guerra en el Pacífico con Japón y Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, Estados Unidos evaluó lo que era, después de la experiencia que tuvo, que sería una guerra de a pie con Japón. Y entonces dijeron, 200.000 víctimas que vamos a tener 200.000 americanos que van a morir en una guerra larga y tal, y no sé qué, y muy sangrienta, y esto lo vamos a resolver muy fácil. Japón no se va a rendir porque tenía el mismo planteamiento que tiene Putin, que resistir y aguantar hasta la última gota de su sangre, y entonces dijeron, como estos no vean algo, digamos, bastante expeditivo, van a seguir ahí R. Solución, 2 bombas atómicas, una a Hiroshima y otra a Nagasaki. Vieron aquello y dijeron... Sí, no, pero coincido con Rafa en que la potencia nuclear de antes no la de ahora. Claro. Es decir, la capacidad de destrucción que tenían las bombas atómicas de entonces, ahora no sé si está por 500.000 veces por encima. Hombre, y la cantidad de ojivas nucleares que tiene ahora en los países... Cada uno tiene, como mínimo, entre Estados Unidos y Rusia tienen 2.000 y pico cada uno. Es decir... Claro, 2.000 y pico. 2.000 y pico. Pocas son. No, tendrán muchas más. De hecho, solo Rusia tiene más que Estados Unidos y los países que tienen bombas, ¿no?
Pero, a ver, es que el problema ahí es que uno empieza y el otro le puede responder. En aquellas circunstancias, en la Segunda Guerra Mundial, uno podía bombardear y dejaba al otro cao, ¿no? Entonces, claro, insisto, si tuvieras manera de dialogar con el enemigo, como hacía Gila, oiga, el enemigo, que se ponga. Sí. Pues, pero es que aquí no hay nadie al otro lado, ¿no? No hay manera. Pero aquí había un buenismo, no sé si casi temerario por parte de la comunidad internacional, porque es que hablabas tú de la potencia, o sea, de la capacidad que tiene Rusia en cuanto a cabezas nucleares, ¿no? Yo entiendo que Rusia hace 20 años, tras la perestroika, estaba prácticamente defenestrada, no tenía ni para echarle gasolina a los tanques o lo que consuman. ¿Y cómo se ha permitido ese... Bueno, sabemos cómo ha llegado el dinero a Rusia, pero cómo se ha permitido ese enriquecimiento bélico de esa envergadura? Y de aquí para atrás siempre ha estado sometido todo a unos acuerdos, a un control entre grandes potencias. Ahí se han juntado dos cosas. Por una parte, es que Europa y los Estados Unidos le dieron la espalda a Rusia. Es decir, lo que tú has dicho, cuando comienza el cambio en Rusia, cuando cae el muro de Berlín, se empiezan a independizar las distintas repúblicas, todo eso, Europa se gira hacia Estados Unidos siguen a lo suyo, porque siempre van a lo suyo, pero y como que se le da la espalda. Entonces, a Rusia se le ha dejado hacer en lo bueno y en lo malo. Claro. Entonces, ellos han ido, ¿qué es lo que al final, cuando tú escuchas a Putin, no ahora en estos momentos, pero si tú lo escuchas cuando empieza sus presiones sobre Crimea y tal, ellos, lo que se le nota desde el principio es que ellos lo que reclaman es, entre comillas, su papel en el mundo. Es decir, ellos echan de menos, y se les nota, tú hablabas antes de lo que decía Putin sobre la URSS, pero yo entiendo que esas palabras, cuando él las dice, las podía decir igual de la Rusia zarista. Es decir, es lo que echa de menos... Echa de menos ser Nicolás II. Echa de menos el imperio ruso. O sea, da igual blanco o rojo. Él lo que quiere es imperio. O sea, que todos esos territorios eran suyos o que ellos pensaban que eran suyos. Y entonces, claro, se le ha dejado hacer porque no se les prestaba atención. Bueno, Europa iba a lo más suyo. que prestar atención, tú me decías a mí que los servicios de inteligencia no tenían conocimiento de ese desarrollo armamentístico de Rusia. Seguro que lo tenían. Lo que pasa es que aquí había un buenismo por parte de la Unión Europea de decir, mira, nosotros miramos por otro lado porque no somos bélicos, nosotros no somos... No hay una unión económica. No, y ahora nos estamos dando cuenta, oye, que detrás de todo esto también tenemos que protegernos. Claro, pero eso también es cuestión de lo que es el capitalismo y las democracias liberales. Sí, pensamos que todo el mundo es bueno, ¿no? Claro, no. Esa es nuestra gran debilidad. Es decir, que aquí te llega un jeque árabe que es un criminal en su país y, oye, como viene con petrodólares y viene a comprar pisos, a comprar no sé qué, a comprarse un equipo de fútbol, a tal, oye, pues no pasa nada, le reímos las gracias porque, oye, aquí no está cometiendo ningún delito. Aquí saluda a las mujeres si llega el caso. Aquí, y entonces estás permitiendo que allí pase lo que pasa, y un día los de allí, los de abajo de allí, se pueden rebelar y tener un serio problema. Claro. Bueno, todo esto trae algunas consecuencias, evidentemente, y es que retornamos ahora a los precios del megavatio. Para mañana vamos a estar en torno a los 350 euros el megavatio hora. Es una auténtica barbaridad. Pero es que, claro, yo creo que si esta escalada ha comenzado ahora, pues para dentro de una semana lo mismo la duplicamos, porque es que no hay solución, no se aportan soluciones. Alemania ha estado dubitativa, estaba ahí en la encrucijada, si apoyaba o no apoyaba a Ucrania. Claro, como estaba recibiendo el gas de Rusia, si apoya a Ucrania lo mismo me lo cortan. Y claro, ¿qué es peor? ¿Que sigan matando a gente allí en Ucrania o que no me llegue el gas y nos podamos calentar en Berlín? Bueno, pues, hombre, esta situación, y hablaba antes Antonio Jesús del buenismo. Evidentemente Europa ha tenido un problema y es la melifluidad, es estar en esa encrucijada de, hombre, esto es bueno, esto es verde, lo otro es contaminación, esto es progresismo, esto tal, esto cual.
Hombre, los grandes grupos ecologistas, que además se nutren de estos tiranos económicamente, porque viven de los tiranos, y dicen y le orientan, ahí es donde tienes que actuar, ahí es donde tienes que actuar, ahí es donde tienes que dar el coñazo, etcétera, etcétera. Pues esos grandes grupos ecologistas han segado la hierba bajo nuestros pies, no nos dejan hacer centrales nucleares. Claro, todo esto depende de qué tipo de gobernantes tengamos, porque si te toman el pan debajo del sobaco, evidentemente estarás siempre pendiente de que tu actuación no tenga respuesta, no te perjudique, no te disturbe. Pero esto no pasa, por ejemplo, en Francia. Macron ya ha anunciado 16 nuevas centrales nucleares para los próximos años. 16. No 3, 16. ¿Por qué? Porque han comprobado que la dependencia energética ya es, bueno, lo primero que se nota en un conflicto es precisamente la dependencia energética. Si te cortan el suministro, si tú dependes de otros países y te cortan el suministro, estás perdido. Pero la población civil y también en la población militar, porque es que es un suministro tremendamente necesario, el energético, y estoy hablando de combustible y estoy hablando de generación de energía eléctrica. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos ese problema. Queremos poner 20 ventiladores en frente del Cabo de Gata, oye, tenemos un conflicto y no nos dejan. Y dicen, vete para otro sitio, pero tú qué sabes qué otro sitio, si ese es el sitio idóneo para ponerlo y no dificulta ni genera ningún problema. Y ahora queremos tener todos coches eléctricos, ¿eh? Todos queremos tener coches eléctricos. Pero ¿saben ustedes lo que consume la recarga de un coche eléctrico? Consume una barbaridad. Mire, pueden poner en la casa el aire acondicionado, la calefacción, el horno microondas, el horno eléctrico, el calentador eléctrico, todo lo que tengan eléctrico lo pueden poner a toda máquina y no consume tanto puntualmente como una carga de un automóvil. ¿Y qué es lo que queremos? No queremos los molinillos, no queremos tampoco tantas placas solares que afean mucho el paisaje rural. No queremos, por supuesto, energía nuclear. No queremos gas ni carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tenemos tampoco, porque claro, Franco se quedó corto haciendo pantanos y saltos hidroeléctricos. Tenía que haber puesto más. Pero claro, luego llegó Zapatero y dijo que sí, que iba a aprobar el Plan Hidrológico Nacional. Le dijeron los catalanes que no y nos quedamos a dos velas. No tenemos capacidad suficiente de generación y no podemos mantener lo que tenemos ahora y encima cargar la batería de los coches, que queremos en nada de tiempo renovar todo el parque automovilístico de motores de explosiones de combustión interna, cambiarlos a eléctricos. Pero ¿de dónde la sacamos la electricidad? ¿De dónde sacamos eso? ¿Enchufamos el coche y apagamos el frigorífico y no vemos la televisión? Porque toda la vez no va a ser. Toda la vez no puede ser. Entonces vamos a ver qué solución le damos a esto. Y claro, yo creo que Europa tiene que reaccionar de alguna manera. Francia ya ha reaccionado. España yo no sé a qué espera. ¿A qué esperamos nosotros para tener soluciones? Francia lleva tiempo reaccionando. Es decir, Francia nunca ha abandonado su política nuclear. Claro, efectivamente. Si es que ese es el problema, que esa es la segunda parte de todo esto. Pero que ve a futuro 16 nuevas plantas, aparte de las que tiene. En el mejor de los escenarios, que vamos a abandonar la teoría de guerra nuclear, de guerra mundial, en el mejor de los escenarios, la situación que se presenta tras esta crisis, vamos a llamarla crisis, no guerra, es seria y va a afectar especialmente desde el punto de vista económico a las economías más débiles. Y dentro de Europa, ¿cuál es la más débil? La española. O sea, ya tenemos la inflación en el 7,4%. Eso va de lejos con los sueldos. El paro, la deuda pública. Entonces, España va a ser uno de los países que peor lo va a pasar tras esta situación, precisamente por lo que hablábamos, la dependencia energética. Decías tú que la ONG y demás, estas ecologistas, se oponían a las nucleares. Pues es que también se oponen al mar de Ágata. Claro, a 20 aerogeneradores en el mar. Es que no sabemos cuál es la política energética que quiere esta gente. ¿Cómo lo hacemos? Pero vamos a ver. Es que yo creo que lo uno no se compadece con lo otro. Es decir, yo no soy contrario a la energía nuclear. No soy contrario, ¿vale? Ni soy contrario, obviamente, a las energías limpias, a las energías renovables. Pero no quiero que pongan aerogeneradores en el mar.
en el mar que hay enfrente de Cabo de Gata. Dice tú, Antonio, dices, bueno, es que ese es el sitio. Bueno, porque lo dicen ellos, quiero decir, porque ellos tienen estudios que dicen eso. Vale, pero es que el mar es de todos, no es de ellos. Y como es de todos, hay que darle una concesión. Y como hay que darle una concesión, pues ahí es donde podemos negociar. Ahí es donde podemos negociar. Igual que una plaza pública es de todos. Y no se permite porque a un vendedor se le ocurra, hombre, pues yo voy a poner aquí en mitad de esta plaza un bar. Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. El ayuntamiento tiene que ver las características de la plaza y si allí se puede poner el bar o no se puede poner el bar, teniendo en cuenta que ese suelo es de todo. Pues el mar es de todo. Y como es de todo, pues habrá que ver y por eso las administraciones tendrán que analizar si es allí. ¿Que allí es donde más rentabilidad tiene? Vale, pero es que es de todo. Y como es de todo, a lo mejor esa empresa debe ponerlo en otros sitios en los que tengan menor rentabilidad, pero sea menos perjudicial. Ya. Es decir, que no creo que... y respecto... para acabar... ¿Te puedo responder a eso? Sí, sí. Vamos a ver. Las cosas estas, técnicamente, se estudian previamente. Entonces se busca el factor de idoneidad, menor impacto posible y rentabilidad. Entonces, el impacto... pues se lo va a tener donde lo pongas, lo va a tener. Sí. Donde lo pongas. Sí, porque hablamos de impacto visual, Estamos no ecológico, Pero visual. el impacto no es siempre el mismo. Y Quiero decir, dependerá. ¿De qué depende que lo pongan ahí? En lo alto del marchar de Nick hay unos aerogeneradores. Claro. Y el impacto visual también existe. Sí. Y yo lo veo de mi casa y, oye, no me gustan. Y lo llaman de la calahorra, Claro, y entonces, Turrilla, o sea, y el argumento pero se lo cae mismo- por su propio peso. Es decir, impacto visual. Bueno, pero vamos a ver. Termino de explicarlo. ¿Por qué se pone ahí? Se pone ahí porque los vientos no son tan intensos como los que puede haber frente al mismo Cabo de Gata, en Piedra Negra. Bueno, pues ahí hay un contraste, hay mucho viento y eso requiere un viento bonancible, por así decirlo. Un viento constante, pero que no sea de alta intensidad. Y ahí esa zona lo tiene. Otra cosa fundamental, eso produce una energía eléctrica. Esa energía eléctrica tiene que ir con un cable a un punto de la costa. Y el punto de la costa más próximo es precisamente la central térmica de Carboneras, Sí. la que han cerrado. ¿Qué es lo que tiene la central térmica de Carboneras? Una red de distribución. Claro. Tiene su red, tiene su puesto de transformación de alta tensión y las líneas para distribución. Entonces, tú si tienes 20 aerogeneradores que te van a producir unos 450 megavatios, que es la mitad de lo que producía la central térmica de Carboneras, salvo que la central térmica de Carboneras podría estar funcionando las 24 horas del día y los molinillos no. Los molinillos van a funcionar cuando haga viento. Bueno, pero tienes que llevar esa electricidad a algún sitio. Tú no puedes mandar ahí al Quinto Pino a los molinillos y después hacer un... Pero vamos a ver, Antonio, es que yo no voy a entrar en cuestiones técnicas. Es que son fundamentales. Pero ese no es mi problema. Es que ese es el problema de la empresa que quiere ponerlo. Y en todo caso será problema de la administración que tiene que autorizarlo. Yo, como ciudadano, es lo que veo y lo que a mí como ciudadano me afecta. Si a la empresa le cuesta más dinero ponerlo en otro sitio... Que no le cuesta más dinero, es que se hace inviable. Bueno, pues que sea inviable, pues que lo Entonces, pongan en otro quieres? sitio, hombre. Sí, tú puedes coger y hacer una derivación de la red ya existente de distribución, ya existente, que no nos cuesta ningún dinero, que está en Carbonera, llevártela para allá o para acá. Vamos, y entonces decir, bueno, ¿y por qué te la llevas para allá y para acá? Porque no quiero verlo eso ahí. Antonio, bueno, es una empresa privada. pero sí. Quiero decir, yo no le voy a decir a la empresa privada. Yo lo que digo es que el mar es de todo. Y te he puesto el ejemplo, como una plaza pública. Como una plaza pública. La Alcazaba. Imagínate tú que alguien quiere montar una tienda de chuche en mitad de la... no sé cómo se llama, la Alcazaba. De la torre del homenaje, por ejemplo, sí. Que ya la ha habido puestos. Sí, ha habido de conciertos que lo han taladrado. Sí, no, y había pestiños y cosas así. Pero quiero decir que eso tendrá que autorizarse. Alguien puede decir, hombre, es que es un sitio ideal para vender chuche. Pues sí, a lo mejor es un sitio estupendo. Pero Rafa, hay una cosa que se nos olvida. Pero se olvida una cosa fundamental. Yo iba a dar el precio de la luz justo a estas horas en las que nos está viendo la gente.
¿Sí? Con miedo a que nos desconecten. ¿A cómo va? ¿A cómo va? Ahora mismo que nos están viendo, es que tengo una aplicación para saber el precio de la luz. 10 de la noche, 357 euros a esta hora. A eso Yo he voy. dicho que mañana iba a estar sobre los 300. A eso voy. Eso quería indicarte. Es decir, que hay una cuestión Y que no se es nos el precio. olvida. Todos los días, ¿eh? Pero no es el precio, pero todos los días. pero no es el precio más caro. A Ya. las 9 de la noche ha estado, hace una hora estaba a 442. Sí, te daré que alcanzaba, subió un 30%. No, no, que pero es nos que, ponemos en pero es que 1000 lo que euros. hablamos, que detrás de todo esto hay interés público, social. Es decir, que probablemente el siguiente escenario al que tengamos que enfrentarnos es a la carencia de suministro, a una ausencia total de energía. Hemos pasado por una pandemia, ahora una guerra, y después puede venir esto. Y entonces, hay cuestiones que están por encima de eso. Es decir, mire usted, es que no me gustan los aerogeneradores. Pero mire usted, es que son necesarios. Es como si dice, es que no me gusta el puente de autovía que hay por encima de Almería. Pues mire usted, es que detrás de eso hay un interés social y hay un desarrollo económico que es lo que lo requiere. Entonces, ya que hay que empezar a plantearse cuestiones serias, y si no queremos nucleares, si no queremos térmicas, si no queremos otras, hay que poner aerogeneradores. Bueno, y hay que buscar, tal y como decía es que Antonio, yo no el estoy- sitio más efectivo y eficiente. Vamos a ver, pero es que yo no estoy criticando que haya energía nuclear. A mí me parece que deberíamos tener Pero abiertas si es que las lo que hemos están abandonado. cerradas y abrir más. Pero si es que hemos abandonado esa política energética, entonces... O sea, que por ahí... ¿Pero qué le va a pedir a un por ahí gobierno crítica, mi opinión, que no te puede cierra una central de ciclo combinado, de gas y carbón, como es la de Carboneras, que se gastaron 200 millones de euros, 200 millones de euros en una serie de dispositivos para eliminar partículas, NOx, contaminantes, en definitiva? Era la central térmica de la cuenca mediterránea más verde, la que menos contaminaba en relación a la producción que tenía. Y van y la cierran. Pero bueno, ¿qué Pues estrategia? lanzar ese mensaje. ¿Qué lanzar ese estrategia? mensaje Pero ojo, de verde. la cierran. Y luego sin tener La alternativa. cierran cuando llevaba funcionando ya una nueva que abrieron en Alemania, también una central térmica, idéntica a la de Almería, un poco más potente que la de Almería. Pero vamos a ver, ¿cómo abren en Alemania una igual que la de Carboneras y tú vas y cierras la de Carboneras y además te acabas de gastar 200 millones de euros en hacer una central Porque no de son de ciclo ellos, combinado Porque no hay que no contamina porque prácticamente? no hay planificación. ¿Eh? Porque no hay ¿Pero planificación. qué estrategia tiene este gobierno que hace eso? ¿Qué hay que hacer con este gobierno que hace estas cosas? Es que esa es la historia. Que nos lleva a la ruina. Bueno, que- en fin, que Es nos que lleva. de hecho, ¿qué pasó con la energía renovable en la época de Rajoy? Tuvieron un parón. Pero tuvieron un parón, ¿por qué? Porque se había creado una burbuja, es decir, una falsa especulación con la energía renovable. Y entonces, al final, en el fondo, ¿qué subyace? Que no hay una estrategia de Estado en el tema energético. Entonces, da igual quién gobierne, porque como los periodos de gobierno son de 4 años, afortunadamente todavía tenemos democracia, pues entonces se mira en el corto plazo. Incluso cuando alguien inicia un proyecto, te puede venir el siguiente y parártelo. Sí, claro. Eso bien lo dejó ya preparado el gobierno del Partido Socialista cuando eclosionó esa burbuja. Y muchos, y además yo conozco a algunos, de los exdirigentes del Partido Socialista, invirtieron prácticamente todo su capital en huertos solares, porque sabían que todo eso iba a tener una rentabilidad bestial. Claro, luego llegó el gobierno del Partido Popular y dijo, no, esto no puede ser. Aquí hay que pagar, pusieron el impuesto al sol, la mayor ridícula del mundo, y luego también que no había reversión a la red ilimitada, que tú tendrías que pagar una parte y no ibas a tener todos los beneficios con la reversión a la red eléctrica, porque eso... Entonces era invitar a toda la gente que fuese autosuficiente. Yo coloco huertos solares, sobre todo en las zonas rurales, devuelvo a la red y ya tengo mi negocio y le hago la competencia a Endesa o a Iberduero. En fin. Esos dos reales decretos que habláis fueron el principio de la semilla de esta política energética que estamos hablando tan nefasta. Es decir, porque ahí podía haber habido un cambio de rumbo. Probablemente una de las cosas buenas que hizo Zapatero, vamos a aceptar pulpo animales de compañía, pero luego vino, como bien decía Rajoy, y dijo, no, mire usted, que si apostamos por las renovables, vamos a poner impuestos.
Y además lo que dice Antonio también, que no sea reversible a la red. Entonces, ¿de qué sirve? Y los paró. Y nadie ha hecho nada al respecto. A lo que ha hecho toda Europa, a depender del exterior. Nosotros de Argelia, ellos de Rusia, y esa es la que estamos. Que habría que preguntarse si sigue llegando gas natural de Argelia. Porque Sí. Pues en teoría tiene que seguir, porque seguimos funcionando. Sí, yo Oye, lo estuve revisando el otro día, los datos. oye, que si llama Putin, llama a Argelia, que es su socio, y le dice, oye, corta, y que no salga Palmería ni gota de gas, se corta, ¿eh? ¿O no? No, esto no se lo piensa. ¿O Hombre, no? Argelia- Tampoco tiene No está Argelia Rusia para- ahora mismo un poderío económico como va a decir, no le des gas que yo te lo pago por lo que haga Sí, falta. vaya que no. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos con otros asuntos. Que tenemos asuntos también de otra guerra, como es la guerra del Partido Popular, que todavía, bueno, en fin, no es que haya terminado, ni que esté ahora en plena conflagración, pero desde luego lo cierto es que hay un vacío que habrá que rellenar de alguna manera. Todos andan despidiéndose. Feijóo se despide de Galicia, Pablo Casado se despide de toda España por varias veces, y luego también tenemos los que están esperando la venganza, como es el caso de Ayuso, que dice, estos que lo han hecho muy mal y se han metido mucho conmigo, que los echen del partido. Así está la cosa. Le podemos llamar guerra, le podemos llamar disensión, le podemos llamar cualquier cosa, pero desde luego menos unidad, que es lo que se pide por todos los puntos cardinales del Partido Popular. Unidad, unidad y unidad, pero esa unidad parece que va a ser difícil de alcanzar. Enseguida volvemos.